o él me mataba o yo lo mataba. Porque es que es muy horrible pasar de una golpiza de un borracho y luego al otro día estar uno golpeado y ver al tipo durmiendo en la cama, rico, delicioso, después de que lo ha violado a uno y lo ha maltratado y lo ha insultado y lo ha ultrajado, ¿sí? Y ver la posibilidad de poderlo matar, ¿sí? Aquí yo puedo matarlo y se acaba mi suplicio. Lo que me tocó son relatos de sucesos que vivieron nuestros protagonistas y que hacen diferente su vida hoy. Contaremos historias de personas que hoy tienen entre 50 y 70 años y queremos escuchen quienes pudieran ser sus hijos. Compartiremos historias de vidas que nos tocaron. Somos Tere, Patricia y Ángela. Este es el podcast Lo que me tocó. Hoy escucharemos un episodio de la historia de vida que refleja el maltrato físico y psicológico que vivió una amiga. Ella tiene 60 años y no nos habíamos visto desde que salimos de la universidad. Nos reencontramos hace unos 10 años y en ese momento actualizamos nuestras historias de vida y conocimos su terrible experiencia. Cuando decidimos hacer este podcast, la buscamos para que nos contara lo que a ella le tocó vivir a sus 21 años. Ella vivía en una ciudad pequeña, creció en una familia tradicional colombiana. Es la segunda de 5 hermanos, son 3 mujeres y 2 hombres. Recuerda su hogar y su infancia con mucha emoción y ternura. Yo, pues profesionalmente tenía sueños y proyectos increíbles. Me llamaba la atención la publicidad. Tuve un novio los 4 años de universidad, conocido de la familia, y los últimos meses ya para salir de clases, terminamos. Al poco tiempo de terminar con el novio perfecto, conoció y se enamoró de un hombre separado. En aquella época que una niña de 21 años saliera con un hombre separado era inaceptable. No era aprobado por su familia. A su papá nunca le gustó. De mi casa me castigaron, digamos así, me juzgaron, me criticaron, no me perdonaron por andar con él. Mis hermanas me pusieron, y mi mamá y mi papá pusieron un ultimátum que o no seguía con él o me tenía que ir de la casa. Yo me fui de la casa. Pues yo no podía seguir viviendo con mis hermanas. Es que yo perjudicaba la reputación de mis hermanas. Yo vivíamos las 3 y yo era la sinvergüenza porque mi familia ya cortó lazos conmigo totalmente y yo quedé en manos de él. Se fue a vivir con él y lo empezó a conocer realmente como era. Vivir con él, una condición impensable para una niña de buena familia. Eso de irse a vivir con los novios no se usaba, y menos con un hombre separado. Sí, hacía de su vida lo que quería, tomaba mucho alcohol y yo debía pues lo de la universidad y estar en el apartamento. No tenía acceso a nada más. Fue una etapa muy difícil para mí. Él empezó a atacarme en el sentido de que si yo quería, por ejemplo, yo quiero ir a Ibagué o yo quiero ir a tal cosa, ¿usted qué está pensando? ¿Usted cree que estar uno ya en un matrimonio, usted puede seguir con su vida de soltera tal cual como la llevaba? No, eso no va a ser. Entonces yo no quiero hacer, yo soy buena, yo no quiero hacer nada malo, yo solamente quiero pues hablar con las personas que conozco. Yo no podía hablar con mi mamá, con mi papá, con nadie, no podía hablar con nadie. Y tal vez esa es un arma, una herramienta que utilizan estas personas de aislarlo a uno para poder hacer lo que quieren. Él le decía que para formalizar su relación ella tenía que quedar embarazada. Como ella no quedaba y él ya tenía un hijo, le decía que estaba enferma. Ella tenía 22 años. La sometió a tratamientos, a médicos y la presionaba mucho. Un día llegaron a un doctor. Nos atendió a ambos y después le pidió a él que se fuera.
que saliera del consultorio y me dijo, usted no tiene absolutamente nada. Y yo salí del consultorio muy tranquila y a los 8 días creo que quedé embarazada. Cuando quedé embarazada, él me dijo que yo tenía que abortar. Decirme que el niño no era de él porque yo era una sinvergüenza. Le dio unas pastillas para abortar. Ella nunca se las tomó. Yo no quise abortar. Cada pequeña ilusión que ella tuviera, él se la rompía. Como cuando cuenta el episodio del matrimonio de su hermana. Mi hermana se casó el 9 de abril. Yo quería ir a ver casar a mi hermana. Entonces yo lo llamaba al hotel, nunca logré comunicarme con él, que me diera permiso de ir al matrimonio de mi hermana. Él nunca contestó. Yo fui al matrimonio de mi hermana, logré llegar de cota al apartamento y cuando llegué las maletas de él estaban en la puerta y que él no aceptaba que yo hubiera ido al matrimonio de mi hermana y la relación se dañó, o sea, terminamos, o sea, que yo me tenía que ir. Ese día, a 5 días de tener el bebé, él la botó del apartamento. Entonces mi mamá me acompañó a sacar mis cosas del apartamento. Y entonces le dijo él a mi mamá que es que él no sabía qué clase de hija tenía. Y le habló pestes de mí. Que bueno, que yo era una tal por cual. Mi mamá me defendió y dijo, tranquilo, yo me llevo la niña, no se preocupe. Y yo en lugar de irme con mi mamá, lo que terminé fue rogándole a él que me quedaba, que yo me quedaba. Después de eso, mi mamá se fue y yo me quedé en el apartamento, pero él dijo, de aquí en adelante, nunca más con su familia. El embarazo fue muy difícil, muy triste. Todavía no me golpeaba, pero sí emocionalmente me martirizaba, me atacaba. Muy triste. En mi caso, pues no había nadie pendiente de mí. Ni siquiera el papá, porque no era el papá, según él. Escasez, no médicos. Él decía que las vacas paren en los potreros, las indias en los ríos. Y yo quedé que me quejaba. ¿Quién sabe qué será? ¿Qué pensó que yo dónde iba a parir o qué? Cuando llegó la hora del parto, ella quería ir a la clínica donde la atendería su tío, pero él le había prohibido ir a esa clínica. Le exigió ir a la que él escogió, con el médico que él escogió. Ella, muriendo del dolor, lo llamaba y lo llamaba. Quería pedirle permiso para ir a la clínica de su tío. Él nunca contestó. Después de muchos inconvenientes, el niño finalmente nació en la clínica que él quería y sin su papá presente. Fue un parto espantoso. El niño ya tenía 2 vueltas en el cuello. No fue por cesárea. Cuando el niño tuvo 8 meses, a escondidas, mi mamá me dijo, tráigale el niño a su papá, que vinieron a Bogotá una vez. Y yo le llevé el niño a mi papá y mi papá se enamoró del niño, pero era prohibido ver al niño. Todo eso ha sido triste y feo. la vida continuó como tocaba. Con el niño bebé se fueron a vivir a una ciudad pequeña, donde él ocupó un cargo importante en un complejo industrial. Vivíamos en una colonia de 12 casas. Entonces el comportamiento de él cambió porque no era la vida que él tenía en Bogotá, que hacía lo que le hacía, sino en la colonia tenía que tener un comportamiento muy sentado, o sea, no podía hacer locuras. Fueron unos años divinos, tengo que decir que yo lo gocé muchísimo, no a él como persona, pero claro que él se portó mucho mejor. Como hombre maltratador, él se comportaba bien cuando estaba expuesto socialmente. Estaba tranquilo porque su mujer no tenía contacto más que con esas 12 casas. Pero un día se agarró con su jefe y en 2 días estaban en Bogotá. Ella, embarazada por segunda vez. También la niña nació sin él,
también él estaba de viaje, pero ya el parto fue mejor, yo ya no estuve en ese martirio. Poco después se fueron a vivir a un pueblo. Muchas viejas, morí con una prostituta del pueblo. Eso era terrible. Yo no podía salir de la casa. Yo solo podía ir a las fincas. Y el dinero llegaba a borbotones. Y él se volvió el rey del pueblo. Yo vivía en una mansión, en una casa divina, con mis 2 hijos. No había teléfono y yo vivía en las afueras. Entonces él llegaba y ahí sí ya me pegaba. Tomaba trago, yo no podía salir. El entorno le facilitaba porque él se convertía en un ser todopoderoso. Daba empleo, tenía medios, todo el mundo le rendía pleitesía. Él podía perderse 3 días o podía llevarme 3 días, 12 tipos a la casa y amanecían dormidos en los sofás. Eso era la locura. Y me golpeaba. Mi casa tenía las puertas de los alcobas rotas, a patadas, porque yo sí trataba de huir de una golpiza o de algo, yo cerraba la puerta y él la tumbaba a patadas. ¿Estaba sola otra vez? Súper aislada, ¿sí? En un castillo, en una mansión preciosa, todo bien. Tenía todo lo que yo pudiera desear en el sentido de la casa hermosa. No, dinero no tenía jamás, ni una moneda. Tenía empleadas, tenía trabajo en el sentido de que yo manejaba los ordeños, administraba las fincas, ¿sí? Yo amaba el trabajo de campo y además estaba lejos de él por un rato y era donde podía salir de la casa. ¿Te obligaba a acostarte con él? Sí, me violaba. O sea, si yo no lo hacía era porque estaba acostándome con otro. Entonces tenía que acceder a lo que a él le provocaba. En ese tiempo apareció un caso en Ecuador o en no sé qué, que una señora mató al esposo. Y la culparon, no sé qué. Yo decía, la gente no sabe lo que dice. Porque es que es muy horrible pasar de una golpiza, de un borracho, y luego al otro día estar uno golpeado y ver al tipo durmiendo en la cama, rico, delicioso, después de que lo ha violado a uno y lo ha maltratado y lo ha insultado y lo ha ultrajado, ¿sí? Y ver la posibilidad de poderlo matar, ¿sí? Aquí yo puedo matarlo y se acaba mi suplicio. Cuando la niña iba a cumplir 3 años, sucedió lo que ella cuenta como la peor y última crisis. Vinieron a la ciudad a comprar lo que hubiera de piñatería, regalos, sorpresas, premios, decoración, porque invitó a todo el pueblo a la fiesta de cumpleaños de su hija. Llegaron a la finca de vuelta con cajas y cajas de regalos. Fue la peor de las peores crisis que tuvimos del cumpleaños de la niña. Llegó una noche borracho, unos días antes, no sé qué gritaba, él tenía la costumbre de poner la música duro y seguir la rumba y traer gente. Bueno, esa noche llegó solo, me atacó, entonces la niña siempre dormía conmigo. Entonces tal vez yo salí corriendo y él para presionarme, él cogió la niña iba a cumplir 3 años. Esa noche fue tan espantosa que cuando él cogió la niña y la alzó. Yo desperté a la empleada. Entonces yo le decía, suelte la niña, borracho, ¿sí? Y decía, y vociferaba, insultaba, gritaba, y con la niña alzaba, y la niña lloraba. Salió y cogió todo lo que compramos, cogió eso y lo puso al lado del carro mío. Fue al garaje y cogió 1 galón de gasolina y le echó gasolina a todo eso con la niña alzada. Y me amenazaba con que le iba a prender candela a todo. Yo me volví loca. Suelte la niña, por favor. Yo rogaba, yo gritaba. La empleada también, ¿sí? Entre las dos, por favor, suelte la niña, entréguenos la niña. No sé qué, haga lo que quiera, pero suéltenos la niña, porque la niña se iba a morir ahí, quemar. A mí qué me importaba que se quemara el señor, pero la niña. Entonces, un vecino disparó al aire 3 veces. Y fue la única manera que soltó la niña. Ese vecino, yo no sé
Sí, él oyó, él estaba viendo, oía los gritos nuestros y entendió, tal vez entendió y disparó al aire. Después de ese día, yo entendí que no había vuelta atrás. Entonces yo le dije a él que me iba cuando al otro día o a los 2 días, que tal vez quiso volver a acostarse conmigo o no sé qué. Le dije, no, esto no tiene vuelta atrás y me voy tal día. Y un día me fui, apenas pude me fui. Yo cogí mis niños en pijama. Estábamos en pijama, sin juguetes, sin nada, sin ropa, sin nada. Cogí el carro y manejé hasta Ibagué. Y pues bueno, ya sin él, la vida es otra. El primer día que yo llegué y me acosté y sabía que él no iba a llegar a pegarme, que él no iba a matar, yo esto no lo pago con nada. Qué alegría, qué tranquilidad. No tengo miedo. Yo viví con miedo 10 años. Miedo. Quedó sin nada, porque su pareja cambió de nombre las propiedades de ambos. Tuvo que trabajar mucho para responder por sus hijos. Ahora vivo en Ibagué, en Santa Paz, vivo sola, con 2 gatos. Tengo una vida la que siempre quise tener. Hago mis cosas de arte. A mí me gusta hacer vitrales, me gusta hacer todo lo que sea manualidades. Las puedo hacer, nadie me las critica, por el contrario, tienen éxito. ¿Antes te criticaba? Sí, no, yo no era capaz de nada, yo no servía ni para embolar zapatos. Notamos un cambio en nuestra amiga. Le brillan los ojos y se llena de alegría. Su vida hoy es la que ella ha escogido. Disfruto mucho estando sola, me encanta estar sola, me encanta que cuando quiero estoy acompañada. O sea, yo decido, ahorita quisiera tener tengo otros proyectos, quiero hacer otras cosas, quiero comprar un terreno y hacer una casa en un sitio en las afueras. Pues, tal vez es un sueño que quiero cumplir. O sea, ya tengo mis propios proyectos y nadie me está diciendo no los puede hacer. O no, ojo, usted no puede o usted no tiene la capacidad. Yo hago lo que quiero hacer, cuando lo quiero hacer, ¿sí? No, y disfruto mi tiempo y escojo mi tiempo. Ha descubierto habilidades que desconocía. Ahora hace jardines miniatura y se ganó el Premio Nacional de Jardines Miniatura en Barranquilla. Otra vez, con cara inocente y sorprendida, esta vez con sus ojos sonrientes, reconoce con alegría y tímido orgullo su talento. Igual sigo teniendo triunfos, o sea, yo no sé, voy bien. Sí. Lo que me tocó es una oportunidad para llevar a la generación de mayores a incursionar en estos nuevos medios que nos hacen cómplices de nuestros hijos. A través de nuestras historias, ellos conocen lo que vivimos en el pasado y se conectan con nuestras emociones y experiencias. Ofrecemos este espacio para que nos cuenten sus historias, con sus bondades, maravillas y dificultades, para reír o llorar, solo porque son sucesos que nos tocaron en la vida. Escuche un nuevo podcast en 15 días. Síganos por Twitter, @loquemetocópodcast. Escríbanos a loquemetocópodcast@gmail.com sin tilde. Nos comunicaremos con usted.